Alguien conectado que no sepa mi nombre es Ginderson Quiroz, eh, de Transporte, que es un software para gestión de flota, que se apoya también en Power BI para lo que es la aplicación de inteligencia de negocios, pero Power BI es una herramienta que no necesariamente tienes que tener transporte, puedes obtener datos de diferentes maneras para representarlas allí a través de dashboard, ¿no? Entonces, por razones de entendimiento mayor para aquellos que no estén muy relacionados con Power BI, vamos a hablar brevemente, 5 minuticos, de lo que es la inteligencia de negocios y lo que es el Power BI en sí. Y luego vamos a recorrer un proyecto de Power BI, en este caso con datos que vienen de Transportex para ver métricas, indicadores, dashboard que comúnmente usan las empresas en la gestión de flotas, ¿no? Este proyecto que vamos a mostrar hoy incluye lo que muchos de ustedes conocen, incluye otros dashboards nuevos que van a estar disponibles esta misma semana para todos los que quieran descargar el proyecto. Al final podemos hablar de cómo les puedo compartir o bien esta presentación que es muy cortita, muy sencilla, o bien el proyecto o una infografía que habla de inteligencia de negocios y la aplicación de Power BI en la gestión de flota. Entonces, bueno, para comenzar, habría que hablar primero de lo que es inteligencia de negocios. Power BI es una aplicación o una herramienta de inteligencia de negocios, ¿no? Y, y la inteligencia de negocios o Business Intelligence, lo abrevian BI por lo general, es un concepto que trata básicamente de análisis de datos y la información histórica de las empresas, en este caso de la flota como tal, ¿no? Eh, la inteligencia de negocios sirve para sacar datos, especialmente cuando hay mucha data, ¿correcto? Y con esto no hablo de que tenemos que estar manejando una flota de 1000 unidades, sino ya a partir de 60, 50, 40, 30 unidades ya comienza a haber una información importante, digamos, con un volumen importante para manejar. Quiero aclarar que incluso con flotas más pequeñas, si yo soy muy correcto, muy disciplinado en la obtención o guardar los datos o los registros de lo que sucede en mi flota, pues también se generan grandes volúmenes de datos que yo necesito seguramente filtrar en ellos, categorizar y analizar de manera que podamos descubrir conclusiones que en una gráfica normal o en un Excel normal no voy a poder verlas tan fácil o no voy a poder tomar esas decisiones comerciales, financieras, operativas. ¿En qué se caracteriza la inteligencia de negocios? Bueno, que son herramientas o las herramientas que trabajan con inteligencia de negocios se basan en dashboards, en tableros o paneles de información. Hay muchas herramientas de inteligencia de negocio en el mercado. Quizá la más conocida es Microsoft Power BI para algunos, pero hay una herramienta de SAP, hay una herramienta de Amazon, hay una herramienta de Oracle. Aquí en la presentación pueden ver algunos logos de varias herramientas de inteligencia de negocios que existen, son muchas, pero digamos que Microsoft Power BI es una de las más conocidas, es muy accesible y es la que usamos de hecho en transporte, que es el software para gestión de flotas con el que trabajamos nosotros, ¿no? Eh, ¿Qué es Microsoft Power BI? Bueno, Power BI es la herramienta que Microsoft sacó ya hace algún tiempo para lo que es la aplicación del Business Intelligence. Y Power BI importa o puede importar cualquier tipo de dato admitido en tablas o de otro modelo que podamos pasar a un conjunto que sea manejable en Power BI. Entonces, Power BI no es más que un software, una herramienta, una aplicación que nos va a permitir aplicar inteligencia de negocio, es decir, generar dashboard o gráficos dinámicos a partir de datos, ¿correcto? En este caso de la flota. ¿Qué tipo de datos? Bueno, todo lo que se puede manejar en una flota, desde neumáticos, mantenimiento, viajes, documentación, ganancias, utilidad, etcétera, ¿no? Entonces, Power BI puede manejar data de diferentes fuentes, entre ellas, por ejemplo, de Excel. Si usted no tiene un software para gestión de flota, pero maneja todo en Excel, usted pudiera importar datos desde tablas desde archivos de Excel y después manipular estos datos en Power BI. Claro, si estos datos cambian, pues yo tengo que estar actualizando esta data. El detalle está aquí en que si yo cambio las tablas de Excel o los archivos de Excel, perdón, que tengo, pues obviamente hay consideraciones que toman en cuenta cuando voy a importar a Power BI.
También lo puedo tomar de una base de datos local, una base de datos en la nube o muchas otras herramientas que contienen datos, ¿no? O fuentes de datos diversas. Entre ellas SQL. En nuestro caso, la herramienta con la que nosotros trabajamos, que es Transportex, usa una base de datos SQL, pero pueden ser bases de datos de Microsoft SQL o de otro tipo de SQL que no necesariamente sea el de Microsoft, ¿no? Este, aclarar también que en el caso de Transportex, pues esta interacción con Power BI ya está hecha a través de unas vistas que voy a explicar, pero si usted, insisto, no tiene un software, pero tiene unas tablas de Excel o tiene otro software X o cualquier otra herramienta para gestionar flotas y está en tabla, usted va a poder importar estas tablas a Power BI, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta y dónde lo instalo? Quizás para algunos de ustedes esta información es irrelevante porque están familiarizados con Power BI, saben que hay una licencia gratuita y otra que es paga y que tiene ciertas ventajas, pero para aquellos que no, es importante hacer la salvedad de que Power BI ofrece un software para desktop, es decir, para su computador, su ordenador de escritorio, y para aplicaciones móviles, ¿no? iOS o Android, ¿correcto? Entonces usted puede descargar Power BI en su celular o puede descargar Power BI para su computadora, ¿no? Como se trata de paneles interactivos, dashboard, cuando yo voy a manipular data en el sentido de hacer una presentación a gran escala o en el sentido de hacer dashboard, crear dashboard, lo ideal es hacer una desktop, ¿no? Porque está pensada para ello. Las aplicaciones para móviles es más para una consulta puntual de datos y el tema de movilidad, pero puedo estar simplemente consultando ciertos datos y gráficos, ¿no? Los usuarios con licencia gratis de Power BI pueden conectarse a los datos y crear los informes o los dashboards que les menciono o paneles para su propio uso, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia cuando uno sí paga una licencia de Power BI? Bueno, que ofrece características de uso compartido o colaborativas con otros usuarios. Es decir, pensemos en Power BI como una herramienta que obviamente abre archivos que tienen una extensión de X, esa extensión son de los archivos de Power BI. Yo abro un archivo de Power BI con Power BI, así como yo abro un archivo de Excel con Microsoft Excel, ¿correcto? Entonces, estos archivos, si yo no tengo la licencia paga, sino gratis, yo tendría que copiarle mi archivo a otro usuario para que ese otro usuario también pueda ver el mismo archivo. Si yo hago cambios en mi archivo, pues él no va a ver los cambios. Entonces la otra persona, tengo que copiarle el archivo y compartirme este archivo nuevamente a la otra persona para que pueda ver esos cambios. La diferencia cuando pago una licencia de Power BI es que yo puedo trabajar colaborativamente con otros. Si yo hago un cambio en mi archivo, la otra persona va a poder ver los cambios inmediatamente, ¿no? Pero es importante entender que aunque yo no pague licencia de Power BI, como yo puedo crear una cuenta de Power BI con mi cuenta de correo corporativo, yo puedo de alguna manera publicar el proyecto que tengo y no solo verlo en mi desktop, sino también en mi móvil. Yo mismo, si puedo, con mi mismo usuario, puedo ver esto, ¿correcto? El mismo archivo. Bueno, entonces para ya mostrarles entonces, como les decía, algunos ejemplos de lo que es Power BI y repasar los dashboards existentes con data que comúnmente es usada por empresas que gestionan flotas y aprovechar la ocasión para mostrar algunos dashboards nuevos que están disponibles en este proyecto de Power BI. Voy a repasar unas pestañas, si nos da tiempo pues podemos repasarlas todas, si no lo cortamos un poquitito. Pero antes de comenzar a recorrer las pestañas o los dashboards de gestión de flotas en este archivo de Power BI, que insisto, pueden haber diferentes proyectos, cada empresa puede tener diferentes proyectos. Y una salvedad antes de comenzar a recorrer el proyecto es que quizás algunos de ustedes, los que no están familiarizados con Power BI, se pregunten, ajá, ¿cómo hago yo para trabajar con Power BI si yo no soy programador, no sé cómo es esto de importar? Primero aclarar que lo que les decía de importar de diferentes fuentes, fíjense que Power BI, perdón, ofrece la opción de
obtener datos y él me da la posibilidad de traer desde Excel, desde bases de datos de SQL, desde Azure, desde diferentes fuentes, desde la web, de diferentes fuentes puedo obtener datos y esos datos que yo obtenga se van a mostrar en este panel de la derecha. Este panel de la derecha que se llama datos, me muestra todos los datos que yo he traído. Cada una de estas hojitas, por decirlo así, cada una de estas opciones que están aquí son tablas, en este caso vistas. Una vista es como una especie de tabla, pero solo consulta, donde puedo ver todos los datos que están contenidos allí, ¿correcto? Hay que aclarar que los usuarios cuando quieren hacer o realizar o generar un dashboard, pues a partir de estos datos que están aquí pueden comenzar a alarlo simplemente para, a partir de la gráfica, de la visualización que quieran crear, pueden comenzar a editar. Pero en Power BI yo puedo ver también la estructura de cómo están conectadas estas tablas. Y esto sí, para los que no son expertos en el área de computación o tienen algunos conocimientos, pues puede resultar un poquito eh, atemorizante, ¿no? Ver todas estas relaciones entre las tablas, entre la estructura de datos. Entonces, si yo soy una empresa de transporte y quiero aplicar inteligencia de negocio, que ya vamos a ver lo bonito que se ven los datos allí y las ventajas que tengo, eh, tengo que contratar a alguien que sepa Power BI para esto, no necesariamente. Yo puedo no tener un empleado necesariamente que maneje Power BI, pero sí contratar a alguien que puntualmente me lleve a cabo el proyecto de obtener de mis fuentes de datos la información, llevarla a un archivo de Power BI y me deje ese archivo funcionando y que yo pueda actualizar la data regularmente y poder hacer uso de esos datos creados por ese especialista o ese conocedor de Power BI. Entonces yo necesariamente no tengo que tener una persona que sepa de Power BI, pero sí puedo contratar puntualmente a alguien que me ayude con un proyecto y desde que la fuente de datos no cambie tanto, si yo tengo todo bien estructurado, pues no habría problema. Ahora, si yo regularmente estoy extendiendo mis fuentes de datos, coloco nuevas fuentes de datos, nuevas tablas que manejo, ahora también voy a llevar control de combustible, ahora también voy a llevar control de neumáticos. Esas fuentes tienen que ser importadas al archivo de Power BI y entonces quizás si yo tengo mucho dinamismo en eso, sí valdría la pena contratar a alguien con conocimiento de Power BI, ¿no? O capacitar a alguien dentro de mi empresa con conocimiento de Power BI. Entonces yo tengo la vista de tablas de cómo se relacionan, tengo otra vista que es las tablas como tal, donde yo puedo revisar qué data hay, por ejemplo, en la lista de actividades de mantenimiento. Entonces veo qué vehículo fue, qué se hizo, etcétera. Y así lo mismo para documentos, para neumáticos, para viajes realizados, para traslados, etcétera, ¿no? Y la vista del informe como tal, y un informe puede tener muchas pestañas que están viéndolo ustedes en la parte de abajo, es la que me permite ya entonces tomar las decisiones y manipular la data de una manera mucho más fácil, más amigable, ¿correcto? Para poner un ejemplo de cómo es un dashboard, por ejemplo, esta pestaña, que es relativamente nueva en el proyecto de transporte de Power BI, es de novedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, las novedades, lo que llamamos novedad nosotros es una especie de ticket que levanta el conductor o quien hace una revisión de los vehículos para dejar registro de las novedades que están encontrando en el vehículo en cualquier índole, sea motor, eléctrico, o un golpe en la carrocería, etcétera, ¿no? Entonces, no es lo mismo ver una gráfica como la que pueden ver en Excel o la que pueden ver en alguna herramienta como la nuestra, que es de este tipo, donde yo veo una gráfica y si bien hago clic, él me muestra los datos y puedo verlo con más detalle o menos detalle. No es lo mismo esto a poder interactuar con las gráficas y que al yo hacer clic en uno de los gráficos, las demás gráficas resalten la información que tiene que ver con la variable que acabo de hacer clic. Por ejemplo, aquí en novedades por solicitante yo veo cuál es el empleado que más novedades me ha registrado en los vehículos. Y si veo a este señor que se llama Bruno Allende y yo hago clic, entonces él me va a mostrar de qué vehículo me mostró novedades y de qué grupo funcional del vehículo me mostró más novedades. Por ejemplo, en este caso de cabina interior, de motor, de las 10 que tengo de motor en total, pues tengo 4 de este personaje. Entonces eso es lo que me permite, entre otras cosas que ya vamos a ver, que son muy interesantes, hacer mapas de calor, etcétera, me permite hacer análisis mucho más fáciles y que yo puedo sacar conclusiones
o ver patrones de conducta o conexiones entre una y otra variable que difícilmente las veré en otra herramienta, en otro software, en un Excel, donde no están conectadas las gráficas entre ellas. Entonces, para poner un ejemplo, en esta de actividades novedades, yo tengo cuántas novedades tuve en total. Yo puedo incluir un elemento que en Power BI se llama segmentación de datos, que es esto, para segmentar la data que estoy viendo y ver solo lo que corresponde a este periodo. Yo pudiera poner cualquier periodo aquí, ¿no? Yo cambio la fecha acá. Y también, en el caso del proyecto de transportes con Power BI, yo puedo manejar diferentes ambientes. Si yo tengo diferentes sedes o empresas, ambientes en transporte, pues yo puedo ver solo una o consolidarla de muchos. En el caso de transporte, pero en el caso de su proyecto también pudiera tener una variable parecida, ¿no? Entonces, en este sentido, puedo ver cuántas hice en total, cuántas a la fecha de hoy están cerradas de esas que se generaron, qué solicitante o qué persona me ha solicitado más novedad o ha reportado más novedades, qué novedades, qué vehículo me presenta más novedades en un periodo dado, cuál es el grupo que más novedades me genera, por ejemplo, motor o sistema eléctrico, en que estoy fallando, frenos, etcétera, y a quién le he asignado esas novedades. También puedo ver el tiempo, voy a poder medir el tiempo que hay entre solicitud, entre que se solicitó la novedad y que se le asignó a alguien para que la atendiera. Y el tiempo entre la solicitud y que lo está cerrando quien está atendiendo esa solicitud. Y quizás son los dos tiempos más importantes eh, en todo lo que tiene que ver con novedades, ¿no? Y tengo un promedio general de cuánto me demoro en hacer esas cosas. Puedo ver costos globales de las actividades de mantenimiento separadas en cuánto me costó la mano de obra o servicio, e incluso puedo ver por cada proveedor cuánto representa económicamente lo que le pagué a cada uno de estos proveedores de todo el total de lo que hice. Y lo mismo en materiales y repuestos y lo mismo en neumáticos instalados. Aquí puedo ver a qué proveedor le he comprado más repuestos o insumos a ser usados en las actividades de mantenimiento, ¿correcto? Recordar algún paréntesis, Transportex maneja novedades y actividades de mantenimiento. Si usted tiene una fuente de datos diferente para usar Power BI, pues sería bueno que pudiera hacer una separación entre lo que es una novedad o un registro de algo que está diciendo el empleado, el conductor, el operador de la unidad, y entre lo que finalmente sí se convirtió en una actividad que yo tengo que hacer seguimiento y que finalmente voy a tener un gasto, ¿no? Probablemente no todas las novedades se conviertan en actividad o varias novedades yo las pueda concatenar o unir o solucionar en una sola actividad, o una novedad que me reportan probablemente va a diferirse en 3, 4 actividades, ¿no? Ese tipo de cosas pueden pasar. Yo también puedo manejar la escala de tiempo para analizar periodos. De hecho, yo puedo en esto que son herramientas de barras, pero que tengo una escala de tiempo aquí, yo puedo entrar por trimestre y una vez adentro puedo ver por mes, de manera que puedo hacer análisis pormenorizados de un trimestre, un mes, un año, etcétera, siempre a partir de lo que yo esté segmentando. Tengo otro dashboard de costos por vehículos. Los que me conocen ya saben que yo siempre hablo de que hay 3 indicadores básicos en la gestión de mantenimiento de los vehículos, que es el costo por vehículo, el otro es el tema de disponibilidad de los vehículos y el otro es cuántas tareas de mantenimiento de las que yo debe haber hecho en el mes hice realmente, completé. Esos son los 3 indicadores básicos y de allí vienen una cantidad de indicadores como el tiempo medio en taller por vehículo, etcétera. Hay muchos indicadores, ¿no? Entonces aquí estamos revisando lo más esencial. El costo por vehículo pues me muestra en términos generales, absolutos, en cuál vehículo invertí más dinero en un periodo dado, ¿no? En este caso es este, entonces cuando yo haga clic aquí, él me va a mostrar en esta gráfica que me muestra el promedio de costo total por descripción de actividad, cuáles son las actividades en las que estoy por arriba del promedio del resto de la flota. Entonces, cuando hago un análisis de un vehículo, puedo determinar con facilidad si hay actividades que me cuestan más de lo que me cuesta en los otros vehículos hacerlas y comenzar ya a entrar en detalle en mi Excel, en mi software, en mi fuente de datos de por qué yo estoy teniendo mayores costos en ese vehículo, ¿ok? O cuando estoy haciendo un análisis de cuál es la actividad que en promedio me cuesta más realizar en mi flota, puedo analizar cuáles vehículos me han subido ese promedio para ya entrar a hacer acciones correctivas, ¿no?
Y también puedo sacar un promedio de costo total por vehículo según la tipología. Y esto me permite a mí saber en un periodo dado cuánto en promedio me costó mantener cada uno de esos vehículos en el tema de mantenimiento, estamos hablando. Hay otro dashboard que es actividades por costo por conductor. Algunos vehículos no tienen mucha rotación de conductores, pero hay empresas donde algunos vehículos tienen mucha rotación de conductores, está 2 meses en un vehículo un conductor, luego pasa a otro vehículo y así. Eh, para algunas empresas resulta interesante ver los costos, pero por conductor. Si el vehículo no tenía conductor asignado, pues va a aparecer en una columna que dice en blanco, porque son gastos que se dieron en vehículos que para el momento no tenían un conductor asignado por defecto. Pero en los demás yo tendría que tener la capacidad de poder ver qué conductor me está acumulando más costos, ¿no? Esto es relativo porque evidentemente un conductor que toma un vehículo y en ese momento se dispara una serie de actividades de mantenimiento por hacer, puede que no sea su responsabilidad porque viene de la operación anterior, obviamente. Pero para algunas empresas, a pesar de esta realidad, resulta interesante esta gráfica. Y arriba, pues tengo lo mismo que habíamos conversado, solo que ahora la tengo por unidad de negocio. Entonces yo puedo ver por unidad de negocio cualquiera de estas. Aquí voy a aprovechar este dashboard para mostrar dos cositas de Power BI, ¿no? Si cuando yo elaboro un informe, un proyecto de Power BI, o yo lo quiero manipular porque quiero cambiar algo y meter una nueva gráfica, supongamos que yo quisiera eh, diseñar cómo lo voy a ver en el móvil o en el celular. Entonces yo tendría que ir al menú ver y le digo diseño para móviles. Y en diseño para móviles es donde uno configura en qué orden quiere uno que se muestre en los elementos. Entonces cuando yo publique este archivo y lo vaya a ver en mi móvil, básicamente aquí estoy haciendo una vista previa de ello y cuando yo lo abra en el móvil más o menos va a lucir así, ¿correcto? Eso es el primer punto que quería destacar. Segundo punto que quiero destacar es que recordar que yo tengo una fuente de datos, pero resulta que pasó una semana y ahora han guardado nuevos datos de actividades, de neumáticos, de viajes, etcétera, y yo quiero actualizar esa información. Yo lo que debo hacer es actualizar con este botón en el menú inicio que dice actualizar y él va a actualizar a la data de hoy. Pero si yo tengo en esta segmentación hasta el 11 de septiembre, pues por más que yo actualice, no me va a mostrar hasta que yo no cambie aquí la segmentación hasta la fecha de hoy. Para aquellos dashboards donde hay una segmentación de fecha, porque hay dashboards que yo puedo crear donde me muestra la información al día de hoy y no tiene que ser para un periodo en específico. Pero si yo tengo un periodo en específico aquí, después de actualizarlo, llevo a actualizar la fecha de esa segmentación para que me muestre la data actualizada. Si yo le doy guardar, cierro el archivo y vuelvo a abrir el archivo mañana, no tengo por qué darle a actualizar, yo voy a seguir viendo la información que obtuve hasta la última vez que le dije actualizar. Si quiero sumar la información de las últimas 24 horas, entonces tendría que volver a darle a actualizar y obviamente cambiar aquí la fecha si es que sí que se trata de un dashboard que es para una fecha nueva. De todas maneras, yo quiero aclarar que la aplicación o el uso de la inteligencia de negocio, de la herramienta de inteligencia de negocio como Power BI, está pensada más en ver datos históricos, tal cual como lo vimos ahorita en la presentación de diapositivas, ¿no? No es un tema tanto de ver lo que está ocurriendo el día de ayer, para eso es más transaccional y seguramente en su software, en su Excel que tengan, van a poder analizar eso o llegar a esos datos mucho más rápido y preciso. Esto es más para hacer análisis mensuales, quincenales, semanales, trimestrales, anuales, semestrales, para poder sacar conjeturas y análisis, ¿no? Hacer análisis de correcciones por realizar. Y el último punto que quería conversar, o bueno, dos puntos más. Uno, si yo tengo, por ejemplo, un proyecto como este que me lo facilita, y aquí dice promedio de costo total por unidad de negocio, pero yo considero que en vez de unidad de negocio, para mí me viene bien verlo por otro campo, como por ejemplo por sede. Entonces, en estas herramientas de visualización, aquí me pregunta qué quiero ver en el eje X y qué quiero ver en el eje Y. En el eje X y en el eje Y, en este caso el eje X es la unidad de negocio, entonces si yo no quiero la unidad de negocio, que aquí tiene números, 43, 23, 23, yo pudiera poner sede, entonces arrastro esto de sede y quito la unidad de negocio y entonces ya estoy viendo mi promedio de costo total por sede, Bogotá, Caracas, en este ejemplo que estoy poniendo aquí. Entonces así de sencillo es, si yo quiero deshacer algo tal cual como si yo estuviera en Excel, puedo darle a deshacer y sencillamente le doy 2 veces y ya queda listo como estaba.
¿Ok? Entonces yo puedo cambiar con la data que tengo aquí, siempre que yo tenga un conocimiento de qué significa cada una de estas datas. En el caso de este proyecto que viene de Transportex, los usuarios de Transportex se apoyan con los soportistas en caso de que tengan alguna duda, pero es muy intuitivo los nombres de las datas o los campos que están aquí. ¿Qué pasa si yo como usuario cambio este proyecto y me quedo con este proyecto? No pasa nada, solo que este proyecto ya está personalizado a mi gusto. eh, no sé si están conectados por allí. Tenemos un usuario bastante, eh, digamos, bastante prolijo con el uso de Power BI y hicieron unos dashboards muy bonitos. Quizás si me da tiempo lo muestro al final alguno de ellos que me autorizaron, de dashboards que hacen en la gestión de neumáticos. Entonces, ellos sencillamente como personalizaron ese proyecto, pues si quieren hacer uso de nosotros que le ofrecemos, pues ellos tendrían que guardarlo aparte para no perder ese dashboard, porque ese dashboard ya es uno aparte, ¿no? Personalizado a su medida. Nosotros regularmente estamos colocando nuevos dashboards, nuevas pestañas a este proyecto, y si usted no ha tocado para nada ese proyecto, pues simplemente lo que hace es reemplazarlo. Pero si usted lo tocó y lo personalizó, pues también puede descargar el que ofrecemos nuevo y igual hacer uso de esto. El último punto, y ya para no extenderme tanto, es que si yo quiero incluir una nueva gráfica, pues lo puedo hacer. Yo me paro aquí en el espacio vacío y digo que voy a colocar una gráfica estilo top y ya comenzaría a jugar, tal como lo expliqué ahorita, con qué valores son los que quiero ver y qué nivel de detalle. Entonces, básicamente de eso se trata Power BI, perdón, que es una herramienta de inteligencia de negocios que si bien yo tengo conocimientos básicos, que si yo tengo conocimientos básicos en, en lo que es data, computación, pues puedo importar la data y comenzar a manipular aquí. O si bien yo no tengo ese conocimiento, contrato a alguien que me ayude o pago los servicios a alguien o me apoyo, como en este caso con transporte, con proyectos que me ofrecen, eso no me exime de yo poder manipular los dashboards ya existentes y cambiarlos a mi gusto porque es muy fácil el tema de tanto consultarlos, filtrarlos y crear nuevas gráficas. Otro panel o otro dashboard interesante, y este es nuevo para aquellos que usan Transportex, pero que igual debería tenerlo cualquier persona que utilice Power BI o recomendamos hacerlo, es el costo por kilómetro de vehículo. Si bien nosotros tenemos unos costos por kilómetro en el tema de viajes, aquí es el costo por kilómetro en el tema de actividades de mantenimiento. Entonces, este dashboard me permite ver el costo por kilómetro en actividades por vehículo. Es decir, él agarra todo el tema de cuánto gasté, el total de cuánto gasté en un periodo dado, que yo consulto por acá, y eh, lo divide por los kilómetros que está recorriendo, o hace una regla de tres con los kilómetros, quiero decir, de lo que ha recorrido en ese intervalo, justo en ese intervalo. Entonces yo puedo ver qué vehículo me representa en mantenimiento más costoso el tema de costo por kilómetro, o el vehículo me representa un costo por kilómetro más costoso, ¿correcto? Entonces en este caso, por ejemplo, este CAM 15678 tiene un costo por kilómetro de 323 por cada kilómetro recorrido y yo puedo compararlo con este que tiene solo 182. En la parte de arriba veo costo por kilómetro en actividades por mes y va de adelante hacia atrás. Si lo vemos así, vemos que en marzo de 2019 tenía esto, hay unos meses que no aparecen aquí sencillamente porque yo no guardé data, pero donde hay data, él muestra una gráfica y entonces vamos decreciendo en ese costo, como lo pueden ver, ¿ok? Entonces, si yo escojo un vehículo en particular, voy a poder ver si decreció, si creció, o si no tengo data, pues no me muestra nada. De manera que yo puedo hacer análisis de si un vehículo en particular ya con el tiempo me está subiendo el costo por kilómetro y ya es tiempo de salir de él, o acaso no estoy generando un mantenimiento preventivo eh, correcto como para que no se suban estos costos por kilómetro. A mano izquierda yo veo aquí del total de costos, qué porcentaje representa las preventivas, qué porcentaje, no, perdón, qué costo por kilómetro representan las preventivas y las correctivas, ¿no? ¿Qué peso tiene? En este caso, por ejemplo, el CAM, todo fue correctivo, pero puedo encontrar un vehículo donde todo fue preventivo, ¿no? O bien que esté separado entre correctivas y preventivas, ¿bien? La idea es que yo puedo analizar si el costo por kilómetro se está viendo influenciado por no hacer un plan de mantenimiento preventivo
Correcto, esto es un dashboard nuevo para aquellos que ya tienen este proyecto. Este proyecto, tenga usted o no transportes, lo puede descargar desde nuestra página para tener una idea o tomar ideas de qué dashboard manejar, ¿no? Por si quieren implementarlo. Y yo puedo sesgar esta información por una sede en particular, por una tipología en particular. Si yo quiero ver solo los que son camión sencillo, pues veo solo mis camiones sencillos o camioneta van, etcétera. De manera que yo puedo mm, hacer comparar manzanas con manzanas y peras con peras para sacar conclusiones más sensatas, ¿no? Básicamente esto es este dashboard. Y hay otro que es costo por kilómetro por modelo. Muy bien, yo aquí identifico cuál es el vehículo que más me cuesta por kilómetro recorrido en función de mi data real, ¿no? Y aquí tengo costos por kilómetro por modelo. Entonces, ¿cuál es el modelo que por kilómetro me cuesta más? Por ejemplo, mantener un Columbia 2011, en este caso un Freightliner Columbia 2011 me cuesta 323. La plataforma de 2E de todo remolque con un fabricante, por ejemplo, me cuesta 182, un Ford Cargo 815 me cuesta tanto, etc. Entonces yo puedo comparar cuál modelo, y mire que me dice el año, de manera que yo puedo analizar si es que determinado modelo es muy bueno, pero después de determinada fecha de antigüedad ya comienza a ser más costoso. Y cuando hago clic aquí, pues obviamente también puedo ver cómo ha ido cambiando esto en el tiempo, ¿no? Esto siempre se muestra de lo más antiguo a lo más reciente, de izquierda a derecha. Y por la parte por esta sección derecha arriba, tenemos que se muestra el costo por kilómetro en actividades por grupo. Entonces, este vehículo en particular, todo se fue en CAI transmisión. Pero en términos generales, lo que más me está costando por kilómetro, subiendo el costo por kilómetro, es frenos, que tengo un costo por kilómetro en actividades que tienen que ver con el grupo, la familia de frenos, es 26 por kilómetro, mientras que neumáticos 24,15, motor 21,26. Entonces puedo hacer análisis también de repente yo tengo una empresa bastante grande, una flota bastante grande y amerita tener personal para motor, personal eléctrico, personal de frenos, y entonces quizás alguno de ellos, eh, tengo que ser correctivo en alguno de ellos porque estoy muy alto en el costo, ¿no? Quiero aclarar que todos estos datos que están viendo, pues en el caso de este proyecto que estoy mostrando, viene de las tablas que se conectan. Si yo hago clic en el icono, yo puedo ver con este check verde de qué tablas o qué vistas, en este caso, se alimentan. En este caso, el vehículo, kilometraje día y actividades, ¿no? Y así siempre puedo ver de qué se está alimentando con este check verde que se muestra. Eh, esta lista de actividades de Transportex lo que tiene pues un detalle de todo lo que se ha hecho de mantenimiento. En este caso es la ventana, para los que conocen Transportex, es la ventana esta de lista de actividades. Sí, pero si usted está trayendo los datos de un Excel, pues sería un Excel donde usted tenga toda la data de todas las actividades que hizo, a qué vehículo se lo hizo, quién lo hizo, qué modelo es ese vehículo, etcétera, ¿no? Entonces yo puedo en Power BI con mucha facilidad manejar o incorporar en un dashboard data de diferentes vistas o tablas, ¿no? Hay otro dashboard que es nuevo también, estará disponible esta semana para todos, que es entradas a taller. Eh, si usted hace una gestión de mantenimiento, se supone que cada vez que hace tareas de mantenimiento, usted puede precisar si se hizo en una misma entrada o no, ¿correcto? En el caso de Transportex, cuando yo abro una actividad de mantenimiento, cualquiera que sea, yo puedo colocar en un campo llamado número de entrada, de qué entrada pertenece esa actividad de mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, ponemos esto en curso y entonces se habilita aquí un campo que dice el número de entrada. Si yo no tengo entradas en este mes, en este caso octubre del 2023, él no me muestra nada, yo le doy más y él sabe que es la primera. Cuando yo vaya a la segunda de ese mes, él me va a mostrar, me va a sugerir que es la primera entrada o el símbolo más para ir a la segunda. Y así, cada vez que yo hago una actividad de mantenimiento, puedo precisar si fue la primera entrada del mes al taller o la segunda o la tercera. A veces yo puedo generar una orden de servicio de un vehículo dado y tengo muchas cosas por hacer en ese vehículo, pero resulta que a la larga, en esta entrada solamente completé 4 de esas actividades y las otras quedaron para una siguiente entrada. Entonces, por eso cuando yo completo o tengo en curso la actividad, puedo definir si fue la primera, la segunda, la tercera entrada del mes. Y Transporte pues lo reconoce allí y va generando sugerencias. Pero en el caso de que yo tenga
un control en una tabla de Excel o cualquier otro tipo de archivo o software, pues yo debería poder saber de qué entrada estamos hablando. A partir de esto, este dashboard está disponible, es un dashboard que debería manejar las empresas al margen de tener o no transporte, que es cantidad total de entradas a taller por vehículo por mes. Esto es un mapa de calor donde automáticamente se coloca, tiene un mapa de calor esta matriz, donde automáticamente se colocan en rojo las que son las mayores, y en amarillo las que son medias, y en azul las que han entrado menos. Obviamente, cuando no tengo datos es porque no entró. Por ejemplo, en junio de 2022 ninguno de estos vehículos entró, o sea que no tengo problema. Pero este vehículo Yaris, identificación 13585, entró una vez. Y en abril de 2023 entró dos veces, en julio de 2023 entró seis veces, etc. Yo puedo consultar aquí diferentes periodos. Por ejemplo, voy a consultar en este caso solo 2022. Y entonces en 2022 solamente tengo esto. Por si quiero, puedo ver 2023 solamente. O si quiero ver todo, le doy con con Control 2022 y hago clic en 2023 y entonces ya me suma todo. O le digo todo sencillamente. ¿Ok? Entonces lo que está arriba es cuántas veces entró a taller cada vehículo. Y automáticamente el mapa de calor me va a mostrar cuáles son las que más debo prestar atención, que son los rojos, ¿correcto? Los valores más altos se marcan en rojo. Ahora, si yo quiero ir a detalle de qué pasó con ese vehículo, por ejemplo, vamos a analizar este 123585, entonces yo lo escojo aquí. Si yo no tengo ningún vehículo escogido aquí y le doy seleccionar todo, pues no me va a mostrar barras aquí, me muestra cuántas actividades hice en cada periodo, pero no entradas, porque las entradas, esta gráfica abajo está pensada para hacer un análisis por vehículo. Entonces, cuando yo escoja el vehículo en cuestión, él me va a mostrar las actividades que hice en una línea azul, aquí está la leyenda, y en verde el número de entradas que tuvo a taller. Entonces, por ejemplo, lo ideal es que yo haga en una entrada muchas actividades. Esta primera columna tuvo una entrada, pero hice tres actividades, lo cual está muy bien. En esta segunda no estoy muy bien, porque hice solo dos actividades y tuve dos entradas a taller. Lo mismo aquí, en septiembre del 2023 tuve tres entradas a taller para hacer tres actividades. Los escenarios ideales son que yo haga pocas entradas y aproveche esa entrada para hacer la mayor cantidad de tareas de mantenimiento, ¿correcto? Cuando hago clic en una, por ejemplo, estas tres, si yo la selecciono, él me muestra qué actividades hice. Entonces hice cambio de amortiguadores, cambio de luz esto trasero y servicio menor. Probablemente un gerente de mantenimiento de una flota hablaría con su personal o con su proveedor para decir, oye, ¿por qué no paramos una sola vez el vehículo para hacer ese servicio menor cuando hicimos el cambio de amortiguadores? Quizás el cambio de luz de estos trasero fue una actividad correctiva que surgió y no pude hacer nada, pero estas dos cosas pude haberlas hecho en el mismo momento. Entonces, ese tipo de cosas es lo que me permite ver esta gráfica con mucha facilidad porque es muy amigable. Y yo puedo sesgar por unidad de negocio, por tipo de vehículo, por modelo, por contrato, ¿correcto? Si tienen alguna preguntita puntual, al final podemos dar unos minutos para aclarar alguna duda, ¿no? Luego tengo otro dashboard que es recurrencia. Y recurrencia habla de cuántas veces hago en un periodo dado, cada cuántos kilómetros en promedio hago las actividades, cada una de las actividades en mis vehículos. Entonces, esta recurrencia de actividades, mientras más pequeña es la barra, en teoría debería prestar más atención, ¿no? Yo no quiero estar haciendo una actividad con tanta recurrencia, a no ser que sea una actividad como cambio de filtro de aire de motor o cambio de filtro de aceite, que obviamente si la hago cada 5, cada 6, cada 8, depende de mi plan de mantenimiento. Entonces, en esta gráfica, que yo puedo ver y aprovecho para en esta gráfica mostrar que yo cualquier gráfica puedo decirle, hacer clic en estos tres puntitos que se muestran en cada uno de los iconos y le digo mostrar como tabla y él les va a mostrar con más detalle la gráfica y abajo le muestra la tabla. Esta tabla incluso se puede exportar a Excel y manipularla ya, ¿no? Cualquiera de las gráficas puede hacer eso. Entonces, aquí tengo cuántas actividades correctivas hice y cuántas preventivas. Esta es toda la flota, pero en el momento que yo haga clic en una actividad, por ejemplo, revisión y ajuste de freno, pues me muestra cuántas yo marqué en su momento como preventiva o correctiva. En transporte, por ejemplo, yo puedo definir si una actividad por defecto es preventiva o correctiva, pero yo como usuario puedo cambiar la actividad, la ejecución de esa actividad en ese vehículo en ese momento. Puede ser que una actividad por defecto es preventiva, por ejemplo, cambio de aceite, pero en algún momento, por X o Y factor, tuve que cambiar el aceite y ese en particular fue correctivo. Entonces, yo puedo hacer un análisis por actividad de ver en promedio
cada cuántos kilómetros estoy haciendo esa actividad. Si tengo solo una actividad en ese periodo que estoy consultando, pues el sistema, el dashboard lo que hace a partir de la data, en este caso que trae Transportex, es ver cuántos kilómetros recorrió en todos esos días ese vehículo y cuántas veces hice la actividad. Si le hice una sola vez, pues es lo mismo. En ese periodo estás haciendo una sola vez esa actividad. Pero seguramente hay otras donde no es así, sino que sí se hizo en varias oportunidades, como por ejemplo esta actividad de cambio de batería. Recorrí 19.000 kilómetros y en ese periodo cambié 3 veces, hice el cambio de batería. Quiere decir que cada 6.432 en promedio estoy cambiando esa actividad. Esto me permite enfocarme en aquellas que yo estoy viendo que tengo mucha recurrencia. De todas maneras, en el caso de Transportex, yo puedo poner un aviso por recurrencia. Y en el momento que yo estoy haciendo una tarea de mantenimiento o asignándola, si no se ha cumplido un tiempo prudente, un kilometraje prudente que yo configuro, yo puedo ver un aviso en pantalla. Estoy viendo que me levantan la mano, pero si les parece, tomen nota por ahí de las dudas. Termino la presentación y al final les contesto las dudas, ¿sí? Eh, entonces, básicamente yo lo que puedo es ver con qué frecuencia estoy yo haciendo esas actividades y comenzar a hacer análisis. De hecho, yo cuando escojo aquí en este dashboard, cualquiera de estas actividades, él me muestra en la parte inferior que gasté en la ejecución de esas actividades. Me muestra la descripción, la categoría, si es material o pieza serializada. Aquí no se muestran los neumáticos, hay otros dashboards de neumáticos para eso, aunque sí se consideran las actividades que tienen que ver con neumáticos en la parte superior. Abajo no se me van a mostrar los neumáticos que gasté, pero sí los materiales, repuestos, insumos, piezas serializadas que usé, ¿no? De eso se trata este dashboard, básicamente. Tengo otro de horas, ya voy a ir cortando un poquito la explicación para no alargarme y ver de otra naturaleza, pero de horas yo puedo ver la cantidad de horas que me acumula cada vehículo. Este, por ejemplo, me acumuló 2.224 y este me acumuló 289. La sección roja es correctiva, la sección verde me representa las actividades preventivas que tuve. Obviamente, mientras menos preventiva haga, seguramente tendré más correctivas. Y cada tiempo de cada actividad, eso va a representar dinero para la empresa. Y cuando hago clic en esto, él me muestra quién fue el responsable dentro de mi empresa, si fue un proveedor el que lo hizo externo, quién fue el proveedor, y me muestra el promedio de horas de ejecución. Si estoy en el promedio de lo que se demora la actividad, la misma actividad para todos los vehículos, o estoy por arriba. Por ejemplo, aquí en cambio de disco y prensa disco, en promedio yo me demoro 100 de la caja, yo me demoro 108 horas, pero este vehículo en particular se demoró 384, entonces ya habría que ir a mi fuente de datos, en este caso transporte, puede ser el Excel o cualquier otro software que yo tenga, para poder ver por qué detalle fue lo que afectó que yo me demorara más de lo que normalmente o en promedio me estoy demorando. Quiero aclarar que el catálogo de qué actividades yo voy a controlar en el caso de transporte es personalizado. Yo puedo poner las actividades, los grupos que yo quiera, ¿no? Puedo poner pintura, cambio, le puedo llamar como sea, ¿no? Si estoy en el cono sur, entonces digo cambiar el tanque de nafta, pero si estoy en otro lado, pues diré diésel, si estoy en otro diré gasoil, y si estoy en otro digo combustible genérico, yo le pongo el nombre que yo quiera a las actividades, por decirlo así. Y asimismo puedo hacer análisis por responsable, cuántas horas estuvo vinculado en una actividad que ejecutó cada responsable o auxiliares. En una actividad de mantenimiento yo puedo tener una persona encargada y si tengo taller propio o yo tengo personal, pues puedo tener otras personas. Hay empresas que no tienen personal propio, sino que todo lo hacen con terceros. En ese caso, tiene más sentido analizar el tema de los tiempos por proveedor. Tengo otro dashboard que se llama desviaciones de finalización. Es decir, yo puedo poner, no es obligatorio, un estimado de cuándo voy a terminar. De hecho, en Transportex hago la salvedad de que si yo hago doble clic, Transporte revisa cuándo fue la última vez que hiciste esa actividad para ese vehículo y en función del estimado que hiciste la última vez y si no pusiste estimado lo que realmente te demoraste, él automáticamente va a sugerir esa misma duración para esta nueva asignación de la actividad. Y cuando finalmente yo pongo cuándo termine la actividad, Transporte saca un cálculo de cuánto fue realmente lo que te demoraste y en este dashboard te muestra si en verde, si lo hiciste antes de lo que estimaste, o en rojo, si lo hiciste después de lo que lo estimaste. Entonces, si me demoro 30 horas más, pues me muestra esta barra y en la medida de que más tiempo, más horas me demoré de lo estimado, pues más larga es la barra. Entonces, yo me tengo que centrar en lo rojo. Lo mismo cuando entrego cosas a proveedores. ¿Qué proveedor se demora más tiempo en entregarme? Por ejemplo, esta actividad de pintura se demoraron 23, casi un día completo más de lo que esperaba.
casi 24 horas. ¿Y qué proveedor fue? Taller Andino. Entonces yo puedo ver cuáles proveedores me devuelven los elementos, los vehículos antes de tiempo o cuáles después. Así como tengo dashboard que tienen que ver con actividades, voy a hacer una revisión muy rápida de viajes y voy a hacer una revisión muy rápida de neumáticos y finalmente una de utilidades y gastos generales. Va a ser muy rápido. De viajes yo puedo ver cuál es la ruta que más facturo, eh, que más representa en mi facturación. Por ejemplo, esta Ciudad de México, Guadalajara, 19,30%. Y me muestra igual el total de flete base, el total el promedio de todos los viajes que hice, cuánto en promedio cobré, porque puede que a veces cobre un poquitito más y un poquitito menos si no tengo un tabulador bien definido. Entonces tengo un promedio del flete y un promedio de la utilidad y el total de flete base, ¿no? Y así puedo ver cuál es entonces la ruta. Si es que yo uso el módulo de viajes, hay empresas que, por ejemplo, no tienen viajes o rutas definidas, sino que están en operaciones en campo. Por ejemplo, si yo vendo a retail dulces y tengo vehículos que me reparten los dulces, pues yo no tengo quizás unos viajes programados de una ciudad a otra, sino que ellos están por varios puntos, entonces yo no uso el módulo de viajes. Si no uso el módulo de viajes o no tengo un control de viajes en mi Excel, pues básicamente esto no tiene sentido. Pero o por ejemplo, si yo soy una empresa petrolera y tengo vehículos que me llevan las cuadrillas de trabajo, no tengo puntos, pues esto no tendrá sentido. Pero si yo soy una empresa petrolera, pero hago despachos de una ciudad a otra, de un campo petrolero a otro, o de la industria de alimentos, y yo llevo de una finca, de una granja, de una hacienda a un puerto, etcétera, pues sí tiene mucho sentido para mí saber cuál es la que yo más cobro, si es que cobro por los viajes. Puede que yo use la flota para beneficio propio y no cobro por los viajes, entonces yo también pudiera o bien no guardar el monto que yo cobro, sino solo manejar gastos, o bien puedo ponerle un monto de cuánto costaría este viaje para el día de mañana ver si el vehículo está siendo rentable o no y si me conviene más subcontratar o sigo teniendo flota propia. Es un problema importante que a veces se da, que yo no soy experto en transporte, mi negocio es vender palta, vender aguacate, y entonces yo necesito una flota de vehículos para despacharlos, pero a la larga me estoy metiendo en una gestión que no es muy fuerte, porque yo sé de cultivar y de comercializar ese producto, pero no de flota. Entonces, allí toma más importancia aplicar controles cuando no tengo la experiencia o voy tomando experiencia y en ese sentido voy afinando los indicadores que necesito para identificar cuál vehículo ya debo desincorporar de la flota o si finalmente me conviene más subcontratar y no tener vehículos propios, ¿no? O al menos parte de la flota. Viaje monto por kilómetro, así como vimos cuánto me cuesta cada kilómetro de mantenimiento, pues cada uno de los conceptos de gastos que se generen en un intervalo dado, yo puedo ver cuánto me cuesta cada kilómetro que recorro, tanto en combustible, en peajes o caseta, en lo que le pago a X proveedor por servicio de carga y descarga, etcétera. Y también por ruta, cuál es la ruta que más me cuesta. Por ejemplo, Caracas-Maracaibo me cuesta tanto en cada kilómetro que recorro me cuesta 14,39, pero la ruta Guayaquil-Quito me cuesta mucho menos. O por conductor principal, a veces el problema no es el vehículo, no es el servicio, no es la ruta, sino que es el conductor, y resulta que si lo paso a otro vehículo me va a subir el promedio. Eso lo puedo analizar en este tipo de dashboard. Y el tiempo de embarque, para algunas empresas es vital saber medir cuando salgo y cuando finalmente ya embarqué lo que estoy llevando. Si es pasajero, quizás eso no funciona mucho, pero si es carga general, pues sí tiene sentido, porque un puerto o un punto de carga, mi generador de carga o yo mismo, mi punto de despacho, me estoy demorando más de lo que conviene y entonces debo aplicar correctivos, o bien sea por vehículo, por conductor, o por cliente o por propietario. Si yo subcontrato, puede que alguno de esos, resulta que siempre puedo identificar con este dashboard que siempre el señor Luis o la empresa X que yo subcontrato, él demora más tiempo ahí cargando. O sea, hay que encontrar qué vicios hay allí para poder solucionarlo. Pero si no lo mido, no lo puedo controlar, evidentemente. También tengo dashboard para ver por pesos, por tipo de carga, el tema de mermas, que es muy importante. Algunas empresas que manejan cadena de frío o que son a granel y puede que le estén robando la carga, parte de la carga, o por algún motivo se está mermando el peso por la cadena de frío, etcétera. Pueden tomar registro de carga, el peso al cargar y el peso al descargar, y ver la diferencia o merma que hubo
y después analizar cuál es el que más diferencia me está presentando. Y lo puedo ver por vehículo, por trayecto, por cliente, por si es vehículo propio o subcontratado, etcétera. Lo mismo para volumen, no me voy a extender mucho. Lo mismo de montos, ya casi estamos completando una hora y no me quiero extender mucho para darle 5 minuticos para preguntarme. Lo mismo para un dashboard para ver gráficamente los montos por cobrar para un cliente B, para un cliente A, y me muestra aquí pues el detalle, pero también estoy viendo la gráfica que me representa visualmente cuál tiene mayor peso de facturación, ¿no? Entonces los montos por cobrar también los puedo ver por periodo, etcétera, con el detalle aquí, ¿no? Los viajes afiliados, si yo subcontrato, en el caso de Transportex, yo puedo llevar control de quién es el propietario de cada vehículo, y si es un tercero, yo puedo registrar cuánto le pago a ese tercero. Entonces yo puedo hacer una consulta en un momento dado de que tengo que facturar. Estoy hablando de estos dashboards que me permite hacer referencias cruzadas entre gráficas, ¿no? Pero obviamente en transportes, pues yo consigo reportes que tienen que ver con facturación, ¿no? Reportes que tienen que ver con proformas de facturación o pago a afiliados, etcétera, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, sino de gráficas que me permitan ver unos patrones o con mayor facilidad a quién le debo más o quién me debe más a mí, ¿no? Así como hay dashboard de actividades de mantenimiento que yo en la gestión de flotas debo usar y que Power BI es una muy buena herramienta para ello, y hay dashboard que tienen que ver con la parte de lo que es viajes, pues también yo tengo dashboard de inventario, puedo ver qué tengo en cada uno de mis almacenes o bodegas, eh, o por cada ítem saber cuánto tengo representado allí en cantidad de dinero y en cantidad física, ¿no? Y distribuido en mis almacenes. También puedo ver de neumáticos, un resumen de neumáticos, de modelos de neumáticos en almacén, cuántos tengo por dimensión, cuántos tengo regulares, buenos o malos, y lo mismo rodando, ¿no? O en piso, cuántos tengo por dimensión en vehículos y cuánto tengo por modelo en vehículos, cuántos tengo malos, regulares o buenos. Quizás algo muy básico, eh, quizás ahí viene bien tener una herramienta gráfica como Mototransporte, donde yo puedo ver con un poquito más de detalle el nivel de desgaste y gráficamente veo qué neumático está en cada posición y sacar una hoja de inspección, etcétera, ¿no? Pero esto se trata más de ver datos consolidados en mucho tiempo. Por ejemplo, cuando voy a la pestaña neumáticos almacén, si yo llevo un control de neumáticos donde identifico cada neumático, voy haciendo mediciones y voy sumando kilómetros, pues yo podré hacer un análisis de pila de desecho, que es vital en el manejo de neumáticos. Y entonces, en un análisis de pila de desecho, yo agarro el almacén de desechados, aunque puedo analizar cualquier almacén, y puedo ver por qué motivo se me están dañando más los neumáticos. Por ejemplo, en este caso, daños repetidos en banda. Entonces, cuando hago clic aquí, puedo ver cuántas veces renové los neumáticos que se me dañaron. Tengo uno con una vez renovado y tengo dos de este modelo, por este concepto que se me dañaron, que no fueron nunca renovados, o sea que no me dio muchas largas el asunto. Y también puedo ver por modelo cuál es el modelo, cuánto perdí en espesor por cada neumático que deseché de determinado modelo por este concepto. Entonces, cuando tengo daño repetido en banda, por ejemplo aquí, en promedio, estoy perdiendo 18 milímetros de ese neumático, o sea que se fue nuevo prácticamente. Mientras que para Eagle One, que es otro modelo, tengo 4. Ese tipo de cosas me lleva a mí a determinar qué neumático no me conviene comprar, qué daños estoy teniendo en los neumáticos que puedo corregir, porque puede ser exceso de presión, por baja presión, por golpes laterales, por problemas en la pestaña al montarlo. Ese tipo de cosas es muy fácil determinarlo aquí en el análisis de pila de desecho. Y de los neumáticos instalados, pues yo puedo ver qué tengo rodando, cuántos ya necesitan ser cambiados para hacer mis compras, programar mis compras, o cuántos ya casi a necesitar ser un recambio. Entonces eso es mucho más fácil verlo aquí, aunque en el caso de de este proyecto que nosotros ofrecemos para cualquiera que lo pueda descargar, no voy a poder ver temas como la tendencia de desgaste o el costo por kilómetro. Eso sí lo veo, en este caso, con nosotros en transportes, en el software como tal, ¿no? Porque por razones de procesamiento de la data, pues se hace mucho más fácil mostrarla en transportes, ¿no? Está hecho para eso. Pero Power BI, como insisto, está hecho para esto, para dashboard con gráficas que se cruzan unas con otras.
También un tema de combustible, si bien en Transportex, en nuestro caso, hay un reporte de rendimiento de combustible, seguramente usted también podrá hacer un dashboard de rendimiento de combustible con la data de los repostajes o los fuleos que usted hace. En este caso, en este proyecto, solamente aquí puedo ver cuánto fue el total de combustible, cuánto fue diésel, pudiera aquí tener otro tipo de gasolina o cualquier otro nafta, lo que sea que yo consuma. El gasto total por proveedor, a quién estoy comprando combustible, o si es interno o externo, si tengo un punto de despacho interno o externo, cuánto por conductor, cuánto por unidad de negocio, cuánto por centro de costo y por vehículo. Este vehículo en particular, cuando hago clic aquí, que es el que más me está gastando, el acumulado, pues puedo ver todas estas variables que afecten a esto. Cuando yo hago clic aquí, fíjense cómo se resalta lo que corresponde a esta variable. Mientras que la diferencia, cuando hago una segmentación, sesgo la data a solo lo que yo estoy pidiendo. Por ejemplo, sedán, entonces solo me muestra los sedán. Entonces ya no es que me resaltó, sino que solo me muestra lo que tiene que ver con vehículos sedán, por ejemplo. Entonces esa es la diferencia entre segmentar y hacer clic aquí en una gráfica para que me resalte lo que corresponde a las fotos. Y por último, pues yo necesito una visión global, ¿no? Entonces tengo utilidad por vehículo, donde esta gráfica me muestra todos los, o me cruza todos los inputs y las salidas de dinero, y me muestra si está en positivo, si tengo una ganancia, pues esto doy y todo en negativo. Si, por ejemplo, estos son vehículos propios, yo no soy una empresa de transporte, no le cobro a nadie, pues obviamente voy a tener puros números rojos, pero quizás con estos dos vehículos sí atiendo a terceros y por eso me muestra números en verde, ¿no? De manera que puedo ver una utilidad donde gráficamente, cuando hago clic, me muestra en qué se me está yendo el dinero de los conceptos que están asociados directamente al vehículo. Por ejemplo, instalación de neumáticos, pago de actividad a proveedores, pago a conductores, gasto de materiales y repuestos, externos o internos, gastos de viajes, pago de actividades a empleados, etc. Entonces, yo cuando hago clic en uno puedo ver en qué se me está yendo el dinero eh, y cómo está el total de ingreso por periodo. Bien, es muy útil cuando yo manejo toda la data integral. Esa es una de las ventajas quizá de transporte porque toda la data está integrada en un solo software. Pero si yo tengo diferentes Excel, pues tendría que tomar el Excel, los diferentes Excel para poder agrupar todo en un dashboard y sacar las conjeturas o las conclusiones o los cálculos de utilidad. Y la utilidad global de la empresa, que difiere de la utilidad de vehículos, en que se toma en cuenta todos los gastos que hubo en la empresa, como sueldos de los empleados, que no necesariamente están amarrados a un vehículo o asociados a un vehículo, y gastos de documentación de la empresa, que no necesariamente están amarrados a un vehículo, o otro tipo de gastos que no están directamente relacionados a un vehículo. Por tanto, aquí no puedo ver una barra por vehículo, sino de total de la empresa por periodo, donde veo la utilidad global, cuánto gasté en cada uno de los conceptos que se muestra aquí. Yo puedo bajar y ver cuánto gasté y cuántos fueron los ingresos. En el caso de transporte, yo puedo registrar ingresos por fletes de viaje o por alquiler. Si yo alquilo un vehículo, también puedo registrarlo aquí. Ahora, si usted es una empresa que no cobra por el servicio, bien sea porque no es una unidad de negocio diferenciada o porque no es una empresa de transporte, pues básicamente aquí va a estar en cero. Entonces todos los números van a ir en negativo, pero de alguna manera yo puedo ver cuál de los vehículos me está representando más gasto. Quizás ya sea momento de retirarlo de la flota e incorporar un nuevo vehículo. Bueno, espero que haya sido de utilidad la revisión. Ahora sí les doy 5 minuticos para atender. Les pido por favor que sean consultas como muy precisas. Voy a parar la grabación antes de terminar. Si alguien quiere la presentación PowerPoint al principio, pues con mucho gusto. Me pasa a mi correo jquiros@transportex.net. También hay una infografía de Power BI, les puedo hacer llegar, pero para no estar enbasurándoles el correo, el que lo necesite realmente me puede escribir jquiros@transportes.net, se lo voy a dejar en el chat. Y antes de darle paso para que me hagan las preguntas, otro tema importante es eh, aclarar para los que de repente no conocen quién soy yo ni de por qué estoy hablando de todas estas cosas, es que nosotros somos una herramienta, un software para gestión de flota que básicamente hace uso de Microsoft SQL Server, que es una de las fuentes que puede tener Power BI. Hemos usado en algún momento Microsoft Azure, pero ahora trabajamos más con Amazon Web Services y trabajamos con Power BI. Entonces nosotros a nuestros clientes le ofrecemos el software con la app de móvil si es que la quiere, la necesita, pero también ofrecemos el proyecto de Power BI con todos estos dashboards que acabo de mostrar y ellos siempre van creciendo.
y ya no hay que hacer el trabajo de traer la data de Excel o de otro software, sino que ya está. Si usted va a adquirir una herramienta de gestión de flota, debería preguntar si esa herramienta ofrece por sí misma inteligencia de negocios, Business Intelligence, o si se apoya en alguna herramienta y cómo es ese trabajo. O bien que ya ofrezca un proyecto como el que damos nosotros, o bien que le permita obtener esa fuente de datos para que usted, como un especialista en inteligencia de negocios, en Power BI, pues pueda armar los dashboards que necesita para poder hacer análisis más sencillos, más fiables, ¿no? Nosotros tenemos clientes en 14 países, aquí hay algunos, y los invito a que se pregunten que cómo están gestionando los datos, o si ustedes ya son usuarios de transporte y tienen los datos allí y el Power BI, si le estoy sacando el máximo provecho a la herramienta para poder tomar decisiones que se van a traducir en dinero, ¿no? Bueno, ya pasó una horita, les dejo 5 minuticos para que me consulten lo que necesiten, déjenme parar la grabación aquí.